Queridas y queridos humanólogos, estamos nuevamente en un episodio muy interesante, el cual creo que les brindará a reflexionar y a poder establecer algunos parámetros acerca de cómo se llevan a cabo los cambios de paradigmas culturales en las corporaciones, habilitados a través de conductas de los propios colaboradores. Y en esta ocasión tenemos como invitado a Vincent Fabre, un gran amigo, un profesional estupendo, un francés muy internacional. Vincent cuenta con cerca de 20 años de experiencia en Asia, Pacífico, Europa y América Latina. Tiene expertise y especialización en diseño organizacional, gestión del cambio y administración de proyectos en diversos ámbitos de negocio. En su carrera ha liderado proyectos de transformación en industrias automotriz, de energía, en el sector gobierno, en el sector financiero, en el área de tecnología y alimentación. Después de 10 años como consultor, principalmente en Deloitte, ha integrado los equipos de recursos humanos de Danone, una firma internacional. En 2014, donde trabaja ahora como director en el equipo global de desarrollo organizacional. Estoy seguro que disfrutarán este episodio. Gracias por acompañarnos. Queridos humanólogos y humanólogas, un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos un capítulo espectacular, delicioso, diría yo, para todos aquellos que les interesan los cambios en las organizaciones, la evolución, la cultura, el liderazgo y muchas cosas que están correlacionadas con este tema. Me encanta, como lo hicimos al inicio del capítulo, tener como invitado en esta ocasión a Vincent Fabre, un gran amigo, un gran colega, un gran profesional, alguien que yo admiro mucho porque he tenido la posibilidad de colaborar en conjunto en diferentes proyectos. En nuestro punto de coincidencia en la vida de consultoría en Deloitte en su momento. Y creo que Vincent ha tenido esa capacidad como de conectar lo que es consultoría y lo que es trabajo en organizaciones de primer nivel mundial. Es decir, muchos dicen por ahí que la consultoría es capaz de hacer que el PowerPoint o que el Excel lo aguante todo, pero ya llevarlo a la práctica en una organización no es fácil. Vincent, un gusto tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío. Gracias, Jorge. Gracias por la introducción. Tuve un gran mentor en Deloitte, te acordarás quién es, que me ayudó a manejar mi carrera y hasta mi move después en Danone. Entonces, el gusto es mío. No, hombre, pues gracias. Pues platícanos un poquito ahorita, ¿qué estás haciendo, Vincent? En qué retos estás metido? Y después entrémosle al tema ya de la organización y vamos a hablar un poco más de un libro que en lo particular a mí me gustó mucho en alguna ocasión que lo leí, pero ya llegaremos a ese punto. Pero platícanos ahorita en qué andas. Pues mira, yo entré a Danone en octubre de 2014 y la mejor forma que tengo para describir mi llegada a Danone fue después de como 10 12 años en consultoría, fue como un niño en una tienda de juguetes. Sabes que cuando estamos en consultoría, estamos en proyectos donde lo único que puedes llevar es tu expertise. No tienes derecho realmente mucho de aprender o de ir a tocar cosas que no tienes expertise porque los clientes es lo que están esperando de nosotros. Y lo que me gustó mucho en pasar del mundo de consultoría al mundo de las empresas es que realmente el terreno lo tienes totalmente abierto. Y entré a Danone en México, es una empresa de más de 16,000 empleados, donde hacemos todo. Tenemos la fábrica más grande de lácteos en Latinoamérica. Tenemos negocios muy bondadosos, muy buenos, como el de llevar garrafones de aguas Bonafont a las casas de los mexicanos, 600,000 puntos de venta. Entonces te imaginarás que tenemos promotoras y promotores en todos los Walmarts y los Chedrauis de México, en todas las tiendas. Entonces es un negocio para un consultor que te digo, es como una tienda de juguetes donde puedes activar todas las palancas, las del engagement, del compromiso, de la pasión de los empleados, pero también la organización,
lo que llamábamos en Deloitte el capital humano, de cómo haces que el recurso humano realmente tenga una inversión detrás, que tenga un pensamiento detrás que permita potenciar los esfuerzos de todos nuestros empleados. Entonces, pues yo entré como en el área de desarrollo organizacional, donde llevamos la parte que nos gusta describir como la parte soft, que es toda la parte de pasión, de compromiso de los empleados, hasta la parte, vamos a decir, un poco más dura, que es todo el diseño organizativo como tal, el número de plazas, grading de las plazas, control de headcount, inversión, revisión de la organización de acuerdo a los objetivos estratégicos y realmente llevar datos, recomendaciones, análisis que permitan al comité de dirección aquí de Danone en México a tomar decisiones sobre la evolución de los recursos humanos. Eso fueron mis 5 primeros años en Danone y los últimos 3 años estoy en el equipo global de desarrollo organizacional, donde he podido tener la suerte de llevar grandes proyectos de transformación de nuestro negocio, desde la parte de las áreas de soporte hasta las áreas de top line o de supply chain, que nos permiten realmente adecuar constantemente nuestro modelo organizacional a las condiciones de mercado. Nuestra industria se llama Fast Moving Consumer Goods, entonces tenemos que ser fast moving en todo, hasta en la adecuación de nuestros modelos organizacionales. Entonces, pues es realmente una suerte de poder estar en esta organización y poder trabajar esos temas que nos apasionan de forma constante y siempre con un pensamiento de recursos humanos, que creo que eso es muy importante. Eso es punto de vista personal, pero el diseño organizativo, el desarrollo organizacional se tiene que hacer dentro de una función de recursos humanos para evitar justamente que la parte capital sea más fuerte que la parte humana. Sí. No, y sabes, yo creo que reflexionando un poco, yo en lo particular a lo mejor tengo un bias porque mi hija está dedicada a temas de alimentación y ha tenido la oportunidad, usted como Danone le abrieron la oportunidad de tener una experiencia a nivel internship justo en México. Y te iba a preguntar si la planta más grande es la de Irapuato, la de lácteos, o Sí, es otra. Yo tuve la oportunidad de conocerla, cuando menos de fuera. Pero pensaba un poco en cualquier organización que esté, que no sea ONG, pues claramente tiene un camino hacia resultados, ¿no? Y hacia conectar pues esa experiencia del colaborador con los resultados. Pero creo que en el caso de ustedes es todavía un poco más profundo, porque están en una de las áreas más sensibles del mundo, que es la alimentación. Y, sí. y la alimentación, pues digo, por ahí hay datos que dicen que muere más gente en el mundo por consumo excesivo de azúcares que por falta de alimento. Entonces creo que eso les pone una presión muy fuerte, ¿no? A una marca tan icónica como la de ustedes, ¿no? Exacto, pues más que una presión es una filosofía en Danone. Este año celebramos los 50 años de lo que llamamos el discurso de Marsella, que fue uno de los creadores de Danone, Antoine Riboud, que pronunció en frente de todos los CEOs de Francia en 1972. No te quiero explicar el ambiente en este tipo de foro en 1972, y se paró en frente de ellos y justamente es lo que dijo. Él dijo que no podemos desconectar la parte económica de la parte social. Y es lo que llamamos en Danone el doble proyecto o el proyecto dual, donde cada cosa que estamos haciendo dentro de la empresa tenemos que pensar la obligación, casi en nuestro ADN, ni siquiera lo pensamos, lo hacemos de forma muy natural ahora, de pensar en el impacto económico y social de cada una de las decisiones que tomamos. Y después su hijo Frank, que tomó las riendas de Danone, cambió la misión del grupo a llevar salud a través de la alimentación al mayor número de personas posibles. Entonces esa es la misión que de hecho está en nuestros estatutos desde un par de años, donde ni siquiera es un PowerPoint,
es en los estatutos de la empresa de Danone a nivel mundial, donde tenemos esa misión y esa obligación de pensar nuestra forma de alimentar al mundo con un foco en salud y creo que es la parte más difícil en la alimentación al mayor número de personas posibles. Y creo que ese es el reto más fuerte que tenemos como empresa en Danone, que es de llegar a todas las personas con productos saludables y accesibles que les permitan realmente integrar hábitos de alimentación que jueguen en favor de su salud y de su desarrollo. Wow. No, y todo lo que esto implica, ¿no? O sea, porque vamos a ahondar claramente en este capítulo en el tema de capital humano, pero esto tiene implicaciones muy serias en innovación, en investigación, en seguridad, en operación, en producción, en distribución. O sea, yo quiero pensar que en muchos países donde ustedes se desempeñan, la distribución debe ser compleja. México es uno de ellos, ¿no? México es la más compleja porque el yogur desafortunadamente no es parte de la primera canasta de los mexicanos, entonces no puedes llenar los anaqueles de un producto que tiene 3 semanas de vida sin pensar y sin saber realmente cuánto de este producto va a rotar. No puedes llegar a las tiendas de abarrote que a veces vamos y entregamos 2 yogures para un yogurt así de chiquito y eso, pues te imaginarás la cadena de suministro para además proteger la cadena de frío y asegurar que también la capacitación de todas las personas que intervienen en nuestra cadena de valor, hasta el de abarrote, que tiene que mantener el producto frío para no romper la calidad del producto. Entonces sí, tenemos retos por todos lados, hasta el reto de qué tienes el derecho de escribir en tu etiqueta, qué tienes el derecho de explicar sobre tus productos, porque llevar salud no es cualquier producto y tienes que cuidar muchísimo lo que escribes, lo que prometes, lo que comprometes a través de tus productos. Claro. Sí, y hay otro tema, tú lo mencionaste también ahí, el tema de consumo. O sea, en alguna ocasión me tocó ver números de consumo de, por ejemplo, yogurts en países como Francia contra México, donde, bueno, a lo mejor en México, no sé, Latinoamérica no tengo mucho contexto, pero en países como Francia el yogurt se consume en la mañana, al mediodía y en la noche, ¿no? No, Es no es un tema multiplicas nada más por para el desayuno, ¿no? tan simple como eso, multiplicas por 8 el consumo de yogur de un francés promedio, de un mexicano promedio, va de 5 a 40 kilos al año. Claro. Y si eso lo potencializas con los valores nutrimentales, bueno, hay 20,000 cosas que hay alrededor de eso. Pero qué interesante. Oye, ¿y qué implica esto? O sea, hablando, conectémoslo, una estrategia de negocio, conectémoslo en todo lo que va, ¿no? Lo que tiene que hacer finanzas, lo que tiene que hacer una serie de jugadores, pero tú y yo nos hemos dedicado mucho tiempo al tema de capital humano. Y aterrizándolo ya a ese nivel, eh, vamos a andar mucho sobre retos, pero vamos a tomar en esta charla del día de hoy como base un modelo de un autor, entiendo que es francés, aunque al parecer este autor vive y se ha desarrollado en Bélgica, ¿no? No, ya verifiqué, es de Bélgica, amigo. Ah, sí, es belga, ok, Es que perfecto. esto tenemos los franceses, tenemos la impresión que todas las personas que hablan francés y hacen cosas buenas vienen de Francia. Pero Okay. nos equivocamos, es como Charles Leclerc. Todo el mundo piensa que en francés ahora que está ganando, pero no lo Ok. es. Oye, ya entendí lo de la camiseta roja, creo que es un simbolismo detrás, pero bueno. Bueno, Frederic Laloux escribe un libro que en inglés se llama Reinventing Organizations. Por ahí veía que es un libro que se editó en 2014, pero desde mi perspectiva creo que sigue siendo más vigente que nunca, ¿no? Y simplemente como un modelo, ¿no? Como un modelo de decir, oye, esta lectura, ¿cómo la puedo aplicar en cosas que están pasando en la vida real, en una organización, en un grupo, en un colectivo de personas e incluso en temas individuales? Y yo creo que este libro de Reinventando las Organizaciones al final es cómo lograr cambiar o modificar ciertos hábitos organizacionales o ciertos comportamientos organizacionales a través de tener una influencia pues en
en comportamientos individuales, ¿no? Y tiene un planteamiento muy interesante alrededor de eso. Entonces, creo que vale la pena que lo pongamos sobre la mesa para los humanólogos, ¿no? ¿Qué Sí, puedes decir totalmente. de este libro? ¿Qué piensas? O de la mecánica que plantea. Pues mira, todas las cosas que ayudan a entender mejor nuestro mundo, a entender mejor las decisiones que podemos tomar y sus consecuencias, es una belleza. Y realmente este libro tiene un análisis profundísimo sobre la evolución de los modelos organizativos, desde los modelos casi antes de prehistoria, animales de la manada de lobos, de cómo se organizan para organizar, cómo se organizaban para organizar su vida, hasta modelos después de que más inspirados en el ejército, o otros modelos más inspirados en la maquinaria de Henry Ford, otros modelos más inspirados en un modelo como de familia, hasta los modelos que él propone ahora o que él envisiona para el mundo, que son modelos organizativos como seres vivientes, donde realmente las células que se conectan entre sí y creen inteligencia colectiva por el hecho de conectarse entre ellas. Entonces, realmente tiene una fuerza tremenda por la evolución que propone, que explica, porque entender el pasado es obviamente una de las claves más importantes para tomar decisiones sobre qué modelo organizativo quieres adoptar y cómo quieres diseñar tu organización. Y creo que este libro ha sido un parteaguas en el diseño organizacional porque ofrece esas llaves de lectura. Y cualquier libro que te permita entender mejor tu mundo, entender mejor los diferentes criterios de toma de decisión y propuestas que te permitan también envisionar el futuro que quieres crear como líder de negocio, pues creo que vale la pena y es realmente un análisis de gran calidad y un libro que al final es fácil de leer. Creo que hay una versión, de hecho, casi en dibujo animado del libro, por los que están aburridos de libros así de este tamaño. Hay una versión que existe en dibujo animado que la verdad es también súper fácil de adoptar y no pierde la profundidad del análisis. Y sabes, o sea, yo creo que yo hablo constantemente con empresas, con, con directivos, con miembros de organizaciones que se están cuestionando cómo llevar la organización a un siguiente nivel, ¿no? En lo que implique, ¿no? En lo que sea esta evolución. En ese sentido, pues podemos observar organizaciones que vienen de modelos tradicionales, podemos observar organizaciones que fueron casi nativos digitales y que están en esos estadios de nacimiento y otras en evolución. Digo, yo en lo particular he tenido la posibilidad de trabajar con clientes en consultoría que han vivido las 4 revoluciones industriales, ¿no? Uh -huh. Y dices, wow, o sea, empresas que han subsistido 150 años o más, y algunas otras que son startups que están iniciando. Entonces, creo que una de las ventajas de un planteamiento de Frederic Laloux es siempre hay posibilidad de moverse y siempre hay posibilidad de evolucionar. No importa si eres una organización que nació hace 40, 50, 100 años o eres una organización que está creándose ahorita, ¿no? Y en ese sentido también, pues implica cómo hacerlo, ¿no? Que, Exacto, totalmente. Y creo que, bueno, mi punto de vista siempre es que organizaciones se tienen que diseñar con intención, con realmente una visión, una toma de decisión muy clara sobre el modelo organizativo que quieres. uh -huh. Y, y lo que me gusta del libro de Laloux es, primero lo que te dice es que puedes escoger el modelo que quieres y no necesitas pasar por los 3 modelos antes y no forzosamente los 2 modelos después son los que te tocan vivir. Realmente él te lleva a entender las características de cada modelo y obviamente él tiene una preferencia para el último, pero te dice que tú puedes escoger el modelo que tú quieres. Y creo para las startups es muy interesante de decir, oye, no forzosamente te tienes que diseñar como manada de lobos y después como maquinaria y después como familia. No,
puedes ir directamente al modelo del ser viviente o del organismo vivo, y si es tu elección, porque Claro. si no es tu elección, puedes escoger otro modelo. Y creo que es muy importante sí, a través de libros, dar llaves de lectura de la situación, pero no recomendación así obligatoria de decir, oye, tú tienes que escoger el modelo que yo prefiero. Y creo que eso es muy bien hecho, está muy bien hecho, y permite a los directivos, los líderes de negocio con quien tú estás en contacto diariamente, de poder escoger y de elegir el modelo que quieren para llevar su negocio. Y eso es importante, o sea, al final del día yo creo que es definir hacia dónde quieres llegar y de ahí vienen los cómo, ¿no? Y hay que platicarlos. Pero a ver, platícanos un poco más este esquema, porque es un esquema que se basa en colores, pero también se basa en características. Y esto lo tenemos que pensar en cómo estamos moviéndonos o cómo estamos interactuando constantemente en nuestro entorno profesional, en nuestro ente laboral, ¿no? Como empresa. A ver, platícanos un poco de esto, Vance. En el modelo que recomienda, y es muy poderoso, él dice que hay tres características muy fuertes de las organizaciones del futuro. Uno es que tienen una misión, un purpose que evoluciona. Y si pienso en Danone, pues lo que te conté de que llevamos 50 años con el doble proyecto económico y social, llevamos más de 20 años con esta misión de llevar salud a través de la alimentación al mayor número de personas posible, pues creo que ahí en Danone yo lo estoy viviendo de esta misión que evoluciona y que permite realmente a una organización de adecuarse al mundo que estamos viviendo. Obviamente, en un podcast como este tenemos que hablar de por las situaciones por las cuales hemos pasado con la pandemia y ahora el regreso de la guerra en Europa. Uh -huh. Y obviamente el entorno cambia, la evolución es parte de la vida de las empresas, pero mantener una misión y una estrella norte muy clara permite a las organizaciones, como dices tú, de pasar de la filosofía a la acción. Y eso es muy importante. El segundo es que él dice que muchas veces llevamos máscaras en nuestro trabajo, que tenemos la personalidad de Vincent o de Jorge en la casa y la personalidad de Vincent y Jorge que nos inventamos en el trabajo. Y él dice que esa diferencia es mortal para las empresas porque después pues tu pobre cerebro no es capaz de aguantar doble personalidad del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Uh -huh. Y realmente, pues él dice, no, quítate tu máscara y ve a tu trabajo realmente siendo tú mismo y te permite ser más creativo, más eficiente, más amiguero también y desarrollar habilidades sociales dentro de la empresa muy fuertes que al final generan un sentido de pertenencia y una capacidad de llevar una idea a la acción de forma muy rápida. Y el tercero es lo que hemos visto cuando leo los point of view de Deloitte, de The Adaptable Organization o otros puntos de vista por el estilo. Realmente vemos que esta organización en células, también totalmente empoderadas, vemos que es una parte del diseño organizacional que todos tratamos de implementar, porque obviamente pues, pasas de un modelo piramidal donde la decisión se toma de la punta de la pirámide y se ejecuta a la base de la pirámide, hasta cuando lo digo, se escucha muy ineficiente. Pero pasa, ¿no? Pasa más de lo Pasa que nos totalmente. imaginamos, ¿no? Pero justamente él dando esa característica como una de las características de las organizaciones del futuro, nos permite realmente asentar y comprender por qué tenemos que favorecer este modelo de organización en células en nuestras organizaciones. Exacto. Ahora, nos habla de 5 colores, ¿no? Y de ciertas características. ¿Cómo son esas características? ¿Hay organizaciones rojas? ¿Hay organizaciones naranjas? Platícanos un poquito de esto. Entonces, pues vamos a ir por el código de color y la evolución que nos propone. Tenemos las organizaciones rojas,
que son como las manadas de lobo, que es, vamos a decir, el estado más primario de las organizaciones. Te organizas para sobrevivir, pero lo haces con reglas muy, muy claras de quién es el jefe, a quién tienes que seguir y cómo evoluciona la manada de lobo a medida que van evolucionando pues, la edad de los diferentes lobos y las condiciones en las cuales están viviendo. Después tienes el modelo, creo que es ámbar, que se refiere más a un modelo tipo ejército, donde te organizas para dominar y te organizas para realmente llevar a la acción una visión muy clara. Y creo que también toma el ejemplo también de las organizaciones de las iglesias, donde las reglas también son muy, muy claras, y la toma de decisión es muy clara y el purpose también muy claro de lo que tienes que hacer. Después tienes la organización que es naranja, que es más como el modelo que todos tenemos en mente de la empresa Ford, como maquinaria, donde aquí los procesos, las job descriptions, las descripciones de áreas de accountability son casi, o sea, detalladas, y cada uno es especializado en lo suyo y ejecuta parte del proceso para poder poner esta maquinaria en marcha. Después tienes los modelos que son los verdes, que se parecen más como a las familias, donde son reglas un poco más suaves, donde el sentido de pertenencia es lo más importante. Obviamente siguen habiendo reglas que se pueden parecer a un modelo de ejército o de maquinaria, pero realmente lo más importante es la cohesión, es el equipo y es poder llevar a cabo una misión, una estrategia, una implementación, utilizando mucho los soft skills y la parte de valores. Y por fin tiene su modelo azul, que es el de los organismos vivientes, que comparten mucho de las tres características que hemos platicado anteriormente, que son células totalmente empoderadas para toma de decisión y ejecución, la parte de sentirte en el trabajo como eres en casa, tu identidad personal, y por fin la parte de la misión evolutiva, que te permite mantener una creencia, una intención muy fuerte, pero evolucionarla a medida que evolucionan tus condiciones de mercado. Pero, ¿sabes? Esto es bien interesante porque yo creo que muchas organizaciones y muchos consejos y muchos grupos directivos en ocasiones le dedican suficiente tiempo, bastante tiempo a definir hacia dónde vamos, qué estrategia de mercado vamos a seguir, cuál es el modelo de tecnología que nos debe de ayudar. Incluso se habla de gente, ¿no? Pero no sé, creo yo que no se dedica el tiempo suficiente a decir cómo nos vemos, cómo nos vamos a organizar en un tema tan clave como definir estos rasgos de cómo queremos operar, incluso los rasgos de comportamiento, rasgos de cultura, que van a tener implicaciones en tu estructura organizacional y en el tipo de líderes que tengas, etcétera, ¿no? Pero hay que hablarlo, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que la pandemia, en este caso, nos puso al desnudo, porque ya no había tiempo de pensar, ya no había tiempo de pensar totalmente lo qué quieres para finanzas, qué quieres para recursos humanos, ahí tenías que ejecutar, tenías que realmente salvaguardar tu capacidad de operación, tu forma de decisión, y ahí naturalmente lo que por lo menos hemos visto en Danone es que rápidamente hemos utilizado eh, las características de las empresas de la LUC, porque teníamos que seguir llevando yogurt a los supermercados, tenemos que seguir entregando agua a todos los mexicanos, y eso doy el ejemplo de México, por eso nos pasó en todos los mercados, y ahí realmente lo que te das cuenta es que tienes un impacto global, pero la respuesta es totalmente local. Y eso nos hizo pensar tremendamente en la forma de toma de decisión, en la forma de organizarse, porque ves que en esos momentos donde estás al desnudo, tienes que realmente tomar decisiones muy rápidamente de cómo te organizas, de cómo animas a tu gente, cómo empoderas,
y lo que hemos visto, y creo que es un punto a favor para el libro de Lalu, es que en este momento esas tres características de llevar salud a través de la alimentación al mayor número de personas posible, que es nuestra misión, la parte de estar en casa como estás en la oficina, pues ni vamos a la oficina. Y la gente que tuvo que salir a trabajar, porque en Danone más de 80% de nuestros empleados siguieron trabajando, porque los centros de distribución, las plantas, la logística, las promotoras y promotores en los supermercados, pues siguieron. Entonces, ellos tenían el mismo miedo que cualquier ciudadano de infectarse, de adoptar los gestos que protegen de la enfermedad. Entonces ya no había una forma de llevar una máscara, de saber quién eres en el trabajo y quién eres en la casa. Entonces, y el modelo de células lo tuvimos que implementar, porque la situación en Tijuana, la situación en Timbuktu, la situación en París era totalmente diferente y tuvimos que asegurar que la respuesta a esa pandemia global fuera totalmente local. Y eso te obliga, de cierta forma, a repensar tu forma de toma de decisión y tu forma de organización. Y de alguna forma también yo creo que le da cierto orden, ¿no? O sea, déjame ponerlo así, le da coherencia a las decisiones, ¿no? No sé, por ejemplo, si una organización se quiere instalar en el modelo naranja, ¿no? Como una máquina, donde hay una idea, donde hay un proceso, donde hay una innovación, pero esa innovación se mete a través de medición de responsabilidades, a través de establecimiento de objetivos, a través de roles muy asignados, a través de un pago por desempeño, lo que sea, que puede ser muy diferente a cuando quieras transicionar un modelo verde, ¿no? Donde ahí ya vas a hablar un poco más de valores enfocados, como decías, a cómo se mueve una familia. O sea, cambia la forma en la que tú incluso vas tomando decisiones, ¿no? Es que creo que es la segunda cosa. Además de ser una intención, el diseño organizacional tiene que representar una total coherencia entre los procesos, tu modelo de gobierno, tus comportamientos de liderazgo, tu forma de capacitar a la gente, las tecnologías que implementas son totalmente diferentes dependiendo del modelo que escoges. Y ahí tienes que pensar la organización como un sistema. Y el libro de Lalu, con la profundidad de su análisis, realmente te da esa forma de leer cada uno de los modelos y entonces proponerte a ti, líder de negocio, escoger el modelo que tú quieres implementar y no tienes que forzosamente implementar el mismo modelo en toda la parte de tu organización. En una empresa como Danone, obviamente, las áreas de soporte, ciertos países, ciertos proyectos, vas a utilizar diferentes modelos organizativos dependiendo de la intención que tienes y de la coherencia que necesitas para conseguir los objetivos que te fijaste. Sí, o sea, no todo entra a rajatabla. Yo creo que hay como estos mapas de calor, ¿no? La naturaleza de ciertas direcciones o áreas en una organización puede ser diferente, pero le da ese sentido. O sea, Exactamente. porque la pregunta en muchos casos, las organizaciones dicen, ¿y cómo lo hago, no? ¿Y cómo lo hago? O sea, ¿cómo quiero entrar a ser una organización ágil, por ejemplo, a operar en modelos de estructura organizacional que sean a nivel de células? Yo creo que tenemos que irnos a pensar un poco más arriba. ¿Cómo te gustaría verte como organización y cómo lo vas bajando paulatinamente en lo que esto implique? Hay algunos casos, yo recuerdo cuando leí el libro, eh, De hecho, hay un, ya ves los sesgos que tenemos, ¿ah? Porque tú dices cómo lo vamos bajando, pero la luz te diría, no ¿cómo lo necesitas subes? bajar exactamente cómo lo vives, ¿Sí? cómo lo mantienes coherente. Y creo que ese es el tipo de jaja moment que tienes leyendo el libro, donde te das cuenta de tus propios sesgos. Tienes toda la razón, sí, porque al final del día yo creo que habla de tres grandes modelos. Para esta organización creo que en inglés le llaman TAIL, Ujú. Opal, sí. o sea, al final hablas de un modelo de autogestión, ¿no? ¿Cómo empoderas a la gente para que realmente se autogestione?
Y eso implica quitarte estos sesgos y estos temas jerárquicos y de lo que un líder significa, ¿no? Un segundo tema es cómo le das la integralidad, o sea, cómo le das la confianza a ese grupo de trabajo para que realmente opere y tome las decisiones que tenga que tomar, ¿no? Y por otro lado, creo que eso es bien importante, cómo le das un sentido, cómo le das un propósito donde el equipo sabe lo que tiene que hacer. Y esto me recuerda un caso que viene en el libro donde habla de una organización de salud, donde en Holanda, si no mal recuerdo, De enfermeras, sí. enfermeras, ¿no? Donde dicen, a ver, claramente en un país como Holanda hay un bono demográfico muy alto para gente de alto nivel de edad. Hay un tema de hospitales, pero también hay un tema de poderlos atender de manera más local, incluso en sus propias casas, ¿no? Y hay un nombre de una organización, Burgwester, es impronunciable para mí. Mi holandés no anda tan afinado el día de hoy. El mío no creas que está muy bueno. Pero habla cómo a través de un modelo de una organización de este tipo, de una organización Opal o Tail, cómo empoderan a los equipos de las mismas enfermeras a operar localmente como células vivas y autosuficientes desde aspectos financieros, desde aspectos de negocio, desde cómo reclutan, o sea, ya no dependen de un área centralizada de reclutamiento que a veces no entienden ni la posición que está reclutando o lo que sea, pero tiene un sentido de negocio, ¿no? En todos los casos, ¿no? Totalmente. Y el amigo pues escribió su libro en 2014 y ahora cuando hemos pasado pandemia, pensar en los modelos de negocio de la salud y específicamente de las enfermeras, lo lees obviamente con ojos diferentes. Dices, ah, mira, en 2014 puedes decir, ah, es un modelo de enfermeras, a nadie nos interesa, el sector salud no es realmente un sector de negocio, no es un sector tan crítico para la riqueza de los países. Y ahora cuando lo pensamos en 2022, dices, pues qué buen caso ha elegido y ojalá todo el sector salud y las enfermeras hubiesen seguido el caso que está escrito en el libro para responder a la pandemia que acabamos de vivir, porque realmente las necesidades requerían de una respuesta totalmente local y tu forma de llegar a tus pacientes en grandes ciudades, en pequeños pueblos, en países emergentes, en países desarrollados, eran totalmente diferentes. Si nos tocó la pandemia en invierno o en verano, dependiendo de la parte del mundo en el cual te encontrabas. Y creo que ese es el mejor ejemplo de que esos modelos en células y donde la gente tiene claramente su misión y no se esconde de quién es personalmente en el trabajo, pues ha permitido en algunos lugares de responder a esta pandemia de forma mucho más eficiente y teniendo resultados mucho mayor, no solamente para las empresas o los organismos para los cuales trabajaban, pero para los países donde vivían. Claro. Pero a ver, también hay precondiciones, ¿no? O prerequisitos para poder llegar ahí. O sea, yo creo que un prerequisito clave es dejar perfectamente alineado cuál es el rol del CEO y de sus líderes, ¿no? O sea, ¿qué tienes que hacer y qué tienes que dejar de hacer para que esto pase? Y creo que ahí hay aspectos como confianza, o sea, realmente tienes que confiar en los equipos y tienes que asumir que la gente lo va a hacer, pero también por otro lado, cuando ya hablas de equipos, tiene que haber un concepto de ownership, de propiedad, ¿no? De esto es mío y yo accountability, como lo querramos poner, ¿no? O sea, ¿qué piensas de los prerequisitos para lograr este tipo de estadios? Pues, ahí sí el mundo no ha cambiado tanto. La gestión del cambio para la implementación de cualquier modelo, que sea de negocio, que sea de organización, que sea para un modelo naranja, pasar de un verde a un naranja o crear un modelo azul, las recetas siempre son las mismas. Parten de una completa alineación del comité directivo sobre las decisiones que se están tomando, sobre la estrategia que se está buscando, los resultados que se están buscando y la proximidad que se debe de tener con todos los equipos para que realmente los famosos, lo que llamamos mandos medios, pero
hasta mandos medios es un sesgo, porque medios de qué, en medio de qué. Realmente el concepto es proximidad. Todas las personas que trabajan en equipo deben de tener esas características de proximidad, de diálogo, de escucha, porque no hay ningún modelo perfecto. Nunca vas a poder escribir en el PowerPoint o en un libro todo lo que tiene que hacer la gente en cada momento del negocio. Y ahí, pues realmente las metodologías de gestión del cambio que se han venido implementando en los últimos 30 años siguen muy vigentes y la alineación de liderazgo, la proximidad, la confianza, la formación, la comunicación, el análisis de impacto, tener claramente la transición y cómo vamos a guiar a todos los empleados en esa transición, siguen siendo los pilares de cualquier proyecto de implementación y de cualquier modelo. Sí, sí, sí es cierto. Y por otro lado, pues yo creo que también tenemos que asumir que esto, lo que hagas ahorita no va a ser para siempre, ¿no? Hay una constante que sí se tiene que ir dando, pero incluso hay una frase por ahí que viene en el libro de Reinventing Organizations que habla de el ser humano es un ente que está en constante evolución y que es totalmente adaptable, pero tenemos un gran sesgo a ceder ante el ego, ¿no? O sea, creo que el ego de las organizaciones o el ego de los individuos o de los grupos puede ser un factor que nos pudiese detener ese cambio, ¿no? Y porque, pues, tú lo mencionas, el ejemplo de la pandemia. Hubo organizaciones que han venido hablando de cómo ser una empresa digital en los últimos 7, 8, 9 años, y por digital no me refiero a tecnificada, hay otros rasgos. Entra la pandemia y en poco tiempo tuvieron que romper esa barrera y con una cajita o una cajota de arena, del tamaño que sea, empezar a probar, ¿no? Y Exacto. parte, ¿no? Y por eso el libro es tan potente, porque para quitarte un sesgo, pues tienes que leer cosas que te ayuden a verte a ti mismo en el espejo, a entender mejor tu ego para poder actuar sobre él. Y como líder de negocio, pues más vas creciendo y más tienes miedo de cambiar, porque tu receta que te ha permitido llegar a donde estás, pues no la quieres abandonar. Y entonces se te van acumulando los sesgos, se te van acumulando los miedos de no ser exitoso en tu futuro puesto. Y por eso esos libros y la lectura es tan importante, porque te permite realmente tomar un momento para ti de reflexión, de verte en el espejo y de poder decidir si realmente el modelo naranja que te ha hecho exitoso y que te ha permitido ser un líder o una líder de negocio, si realmente es el modelo que quieres escoger para el futuro de tu carrera como CEO de una compañía, por ejemplo. Sí, sí, totalmente. Ahora, a veces esto es fácil platicarlo y leerlo y tirar algunos modelos mentales, pero ¿cómo administrarlo en una empresa? ¿Cómo llevarlo a cabo? O sea, claramente el CEO tiene un papel fundamental, su grupo directivo, pero también cuando estás viendo esto te das cuenta que incluso organizacionalmente pudiera haber grupos o líneas que hasta sobran, ¿no? O sea, hay posiciones que cuando ya logras llegar a esa organización OPAL pueden sobrar. Y eso también influye o le mueve el piso a ciertas posiciones, a ciertos individuos donde dicen, ¿y yo dónde entro aquí, no? ¿Dónde se encuentra mi sustento del puesto o de la labor que yo estoy haciendo? ¿Qué recomendaciones le darías tú a las empresas que quieren hacer o continuar esta transición? Pues mira, hay un tema muy, muy importante que estamos viendo a nivel de diseño organizativo ahora, es que tenemos que dejar de organizar solamente alrededor de la toma de decisión. Creo que nos hemos ido muy, muy fuerte al tema de accountabilities y de organizar nuestras estructuras alrededor de quién toma la decisión, quién es accountable de qué, y se nos olvidó, por lo menos a varios, porque es lo que leemos en los artículos, se nos ha olvidado diseñar alrededor del trabajo.
Ujú. Y de una cierta forma, y eso no es una idea mía, es de mi exdirector de tesis, Pierre-Yves Gómez, hemos vuelto el trabajo invisible y ya no nos acordamos cómo creamos valor dentro de la empresa. Eh, porque hemos diseñado alrededor de la supervisión. Entonces, toda esa gente de la cual hablas en tu pregunta es gente que su trabajo es supervisar. Ya no es el trabajo de creación de valor y creo que el libro de Lalu parte de esta desconexión que hay ahora entre el empleado y el trabajo. Y yo, si tengo una recomendación para todos los que trabajan en el tema de organización, es de cambiar un poco ese mindset o por lo menos volverlo a complementar con un análisis del trabajo que se requiere para crear valor dentro de su empresa. Porque, porque es por eso que todo, o sea, mucho del diseño organizativo se ha vuelto alrededor de número de layers, el span of control, porque hemos pensado la organización como un órgano de toma de decisión y se nos olvida de vez en cuando organizar el trabajo y volver el trabajo visible. Y, y eso, ahora tenemos herramientas en diseño organizacional que nos permiten hacer eso de forma mucho más rápida, mucho más eficiente y utilizando datos. Y esa es la recomendación que yo podría dar. Integren datos, integren herramientas de visualización de datos que permiten realmente caracterizar la creación de valor en su empresa, que permiten caracterizar el trabajo que se está haciendo en cada parte de su cadena de valor. Porque eso no solamente le va a ayudar a tener una organización que está mucho más enfocada en la creación de valor, pero también a tener empleados que son más orgullosos porque su trabajo está conectado a la creación de valor, porque lo que hace a diario, por ejemplo, los que crean esta botella, tengan un orgullo, entiendan que el consumidor está buscando este color, que el consumidor está buscando la calidad y los nutrimentos que tenemos en sus productos. Eso es muy importante y obviamente mueve el piso a todos nosotros que estamos en las organizaciones supervisando cuando realmente nos damos cuenta que mucho, y nos dimos cuenta aún más en la pandemia, que muchísimos de nuestros empleados son capaces de trabajar sin supervisión y realmente conseguir los objetivos de la empresa sin necesitar un scorecard, un KPI, un jefe, un team leader, un supervisor, y creo que eso es muy importante. Y eso lo hemos visto en Francia, no sé si viste el movimiento de los chalecos amarillos, Ujú. pero realmente escogieron ponerse chalecos amarillos porque se habían vuelto invisible para la sociedad. Y eran trabajadores, es un grupo de gente que trabajaba de lunes a viernes y iban a manifestar el sábado en un día de descanso. E iban con sus chalecos amarillos porque se sentían invisible para la sociedad, invisible para los líderes de negocio. Y entonces mi recomendación ahora es que podemos hacer el trabajo visible a través del trabajo de diseño organizacional, a través de las herramientas y los datos que podemos utilizar para en vez de que los trabajadores se pongan un chaleco amarillo, que nosotros pongamos un chaleco amarillo alrededor del trabajo y de la creación de valor en la empresa. Eso me parece fabuloso y creo que nos abre dos vertientes. A ver, cuando hablamos del valor de trabajo, pues creo que sí queda claro el impacto en la cadena de valor y resignificar lo que es incluso tu participación, como lo midas, ¿no? Funciones o impacto, etcétera. A ver, háblanos un poquito más de ejemplos alrededor de estas herramientas. Yo he podido ver herramientas que te permiten ver la colaboración entre equipos de trabajo y te lo hacen como si son conexiones de células, pero explícale un poco más a los humanólogos cómo lo has hecho tú o qué recomiendas para que esto sea Sí, más visible. exacto. O sea, realmente lo que hacíamos antes en PowerPoint y en Excel, realmente cuando haces un trabajo organizacional, haces la visualización en PowerPoint y haces el conteo en Excel. Y
o sea, muy rara vez checan los dos y lo que visualizas aquí son las cajas en las líneas y lo que mides aquí es el tiempo de dedicación y el nombre de los empleados, el ID de la posición y hoy en día hay herramientas que te permiten ver las dos al mismo tiempo. Visualizas, entiendes al mismo tiempo. Ahora hay que tener mucho cuidado que esta visualización no la limites a cajas y líneas y pongas dentro de tu diseño organizativo las capabilities que se requieren para que realmente la organización se desempeñe en el sentido que se ha elegido. Y eso pues es totalmente nuevo. Y después tienes muchos módulos que puedes utilizar, como el que mencionas, donde mides, todas las empresas ahora tenemos redes sociales internas y puedes medir la colaboración del número de likes, número de mensajes que se envían entre países, entre funciones, y puedes visualizar realmente esta colaboración entre las empresas y, como decías tú, ese mapa de calor, por ejemplo, alrededor de un entregable de budget, ves el calor entre finanzas y HR colaborando fuertemente para poder entregar de forma correcta. Y creo que eso es muy importante porque visualizar es hacer el trabajo visible. Y hacer el trabajo visible es volverlo un orgullo para los empleados, es volverlo una motivación y una claridad de lo que tengo que entregar cada día. Entonces, no sé si darte ejemplos, porque esas herramientas existen en el mercado, cada quien utiliza la que quiere utilizar, pero realmente se puede hacer muchísimo. Y una cosa que es muy importante que se pueden hacer en esas herramientas es que cuando rediseñamos, siempre pensamos en mover las cajas y las líneas. Nunca pensamos en mover el trabajo y crear equipos multidisciplinarios. Y eso ahora lo puedes hacer en la herramienta. Puedes decir que tus cajas y tus líneas es tu core data y creas a partir de este core data en la misma herramienta los equipos transversales o multidisciplinarios sin tener que mover las líneas. Porque mover unas líneas, rediseñar una organización genera muchísima ansiedad en los empleados. ¿Quién va a ser mi jefe? ¿Quién va a evaluar mi desempeño? Y podemos eliminar toda esa ansiedad en vez de desplazar las cajas y las líneas, desplazar el trabajo y organizar el trabajo y no organizar la organización. Sí, y ese claramente, ahí reconectando con lo que hemos venido hablando, ese es el modelo que describe a una empresa ópalo, ¿no? Entonces, donde todo se está moviendo y las células están intercomunicando y hay un flujo, hay una energía que se está dando, ¿no? De manera natural, independientemente de las cajas, ¿no? Y de las líneas de reporte, ¿no? Creo que ese es el punto. Hoy, Vincent, en Humanólogo tenemos una costumbre que incita mucho la curiosidad intelectual. Y vamos a pasar a esta etapa o este capítulo. Un poco, ¿qué estás leyendo? ¿Qué has leído últimamente? ¿Qué le recomendarías a la comunidad de humanólogos y humanólogas que le echaran un vistazo? Pues mira, no venía preparado, pero hay un libro que he tenido la oportunidad de leer y escribir una reseña que se llama Designing Organization, de Naomi Stanford. Me encantó este libro porque no hace ninguna recomendación, explica y habla de todas las diferentes características, de todos los diferentes modelos organizativos. Es como un poco una Biblia sobre el diseño organizativo, pero muy fácil de leer. Y no forzosamente tienes que ir de la página 1 a la página 500. Puedes ir por capítulo, entonces lo hace muy fácil de utilizar. La experiencia del lector, del usuario es muy buena y la verdad siempre lo tengo al lado mío porque cuando me hacen preguntas de, oye, ¿y por qué no implementamos un modelo de organización ágil? Pues voy al capítulo de organización ágil y me ayuda a acelerar mi pensamiento y poder preparar mis recomendaciones, mis respuestas o hacer más preguntas
para realmente entender si esta pregunta me la hacen porque es un buzzword o porque realmente es cómo quieren organizar sus equipos. Y el segundo es un libro de Rupert Morrison que se llama Data Driven Organization Design. Y ese habla mucho de lo que platicaba de las herramientas, pero también de ahí robé este concepto de desplazar y de rediseñar el trabajo versus rediseñar las organizaciones por la ansiedad que genera. Y es un libro que me ha inspirado mucho en la utilización de datos y de visualización para el diseño organizativo. Muy bien. Creo que mencioné también, pero lo tendrán que leer en francés, perdón. Mencioné mi exdirector de tesis, Pierre-Yves Gómez, que tiene un libro que se llama El trabajo invisible, que es una maravilla y que me ha inspirado mucho y que me ha ayudado también en mi carrera a utilizar los datos de forma más consciente y de tratar de utilizarlos para realmente reflejar el trabajo que se tiene que hacer versus reflejar el KPI que el tomar de decisión quiere ver. Ok. Y creo que las tres recomendaciones son muy buenas. Yo en lo particular, a Naomi, el primero que mencionas, Naomi Stanford, la he visto en algunos videos en YouTube que habla mucho sobre temas de organización y creo que al complementarlos con data, al complementarlos un poco con un propósito, pues estas tres se convierten en piezas imperdibles de lectura, ¿no? Muy bien, pues estamos llegando ya al tramo final. O sea, yo me quedo con algunas cosas, algunas de las notas que fui tomando durante la conversación. Claramente habla de esos paradigmas, ¿no? Paradigmas culturales que las organizaciones tienen que ir poniendo sobre la mesa, discutiéndolos, cambiándolos o asumiéndolos, ¿no? Pero ante un proceso de reflexión. Habla sobre ese modelo de los 5 colores, sea lo que sea. Creo que es una posibilidad simplemente de autoorganizarnos y de darle ese valor a los conceptos como autogestión, darle ese valor a los conceptos como de tener una amplitud integral de lo que implica mi trabajo o mi labor en una organización, al propósito que esto tenga y las salidas que hay. Pero, pues para cerrar, ¿con qué te quedarías, Vincent? ¿Y qué broche, qué cierre le quisieras dar a la conversación? Que realmente hagan las cosas con intención clara, que tiene muchísima relevancia el tema de diseño organizativo y uno lo tiene que hacer de forma muy consciente porque tenemos un impacto en la vida de muchísimos de nuestros empleados y por eso tengo esta creencia muy fuerte que eso se tiene que hacer desde recursos humanos y desde ningún otro lugar. Entonces, yo recomendaría a todos los líderes de negocio que nos escuchan de abandonar su lápiz, de dejar de diseñar cajas y líneas y de dejar de pensar en organizar sus empresas, sus estructuras por ellos mismos o ellas mismas y que realmente toquen la puerta de recursos humanos y que empiecen con preguntas y no que empiecen con soluciones, porque desde aquí, desde recursos humanos, eh, eh, buscamos tener esa conciencia, esta intención y sabemos lo que tiene como impacto en todos nuestros empleados el rediseñar organizaciones y creo que eso recomendaría a cada uno de los que te escuchan y que son humanólogos, de realmente tocar la puerta de recursos humanos cada vez que piensan en organizaciones. Perfecto. Muy bien y muy oportuna recomendación. Pues, Vincent, yo diría que un francés muy internacional. Claramente es un francés que le encanta dejar la huella en el mundo, con un sentido del humor muy agudo y muy inteligente que me encanta. Gracias por acompañarnos en esta ocasión y tus datos quedarán en los links de YouTube y de Spotify donde este
este episodio podrá ser visto. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y un saludo a todos. Gracias, humanólogos. Estamos en contacto. Que estén muy bien. Gracias.